Nada en este momento es coincidencia. El número que aparecerá en este video no es simbólico, es una frecuencia exacta de abundancia plena, once melones. No es una cifra al azar, es un portal espiritual que se activa ahora mismo. Florence Scovel descubrió que cuando la conciencia alcanza este estado vibratorio, el dinero deja de ser esfuerzo y se convierte en respuesta automática. Si permaneces hasta el final, pronunciarás la oración exacta que sella este decreto. No es teoría, es activación inmediata. Mientras estas palabras llegan hasta ti, fuerzas invisibles ya están en movimiento. El dinero que esperas no está distante. Responde ahora a un llamado espiritual que acaba de ser activado. No fuiste atraído por curiosidad, fuiste convocado. Existe un punto exacto en que el mundo material se inclina ante una decisión interior. Y ese punto es ahora. Durante mucho tiempo te enseñaron a ver el dinero como algo difícil, pesado, casi profano. Pero eso nunca fue verdad. El dinero no es una prueba moral, es una respuesta directa al estado de tu conciencia. Cuando la conciencia cambia, la respuesta viene sin retraso, sin esfuerzo, sin lucha. Hay algo que pocos comprenden. El universo no reacciona a la necesidad, responde a la orden espiritual. Y una orden fue liberada en el instante en que permaneciste aquí. Tal vez existe en ti un cansancio silencioso, no solo financiero, sino del alma. Como si hubieras hecho todo bien, pensado positivo, orado, y aún así, algo permaneciera bloqueado. Ese bloqueo no es castigo, es apenas un desalineamiento de palabra y sentir, y eso puede ser corregido en minutos. Ahora, mientras escuchas, un nuevo campo se establece, un campo donde la provisión no es buscada, es aceptada. El número que se revela en este video no es simbólico por casualidad, once milones. Lleva una frecuencia específica de expansión, conclusión y abundancia plena. Cuando la mente racional intenta entender, bloquea. Cuando el alma reconoce, el camino se abre. No necesitas probar merecimiento, no necesitas justificar deseos. La vida no recompensa sacrificio. Responde a la claridad espiritual, y la claridad comienza con una única decisión interna: dejar de resistir el bien. En este exacto momento, algo antiguo está siendo disuelto. Creencias heredadas, miedos silenciosos. La culpa por querer más en el bien no exige permiso, exige apenas reconocimiento. Permanece aquí, no hagas nada, solo escucha. Las palabras que vendrán no piden, ordenan, no imploran, activan, y cuando la palabra correcta encuentra un corazón disponible, lo imposible pierde el derecho de existir. Respira, ajusta tu atención. El llamado ya fue hecho. Si estás aquí, existe una razón que no nace de la lógica. Nada en el campo del espíritu sucede por casualidad. Cuando una palabra cruza tu camino, es porque el suelo ya está listo para recibirla. No llegaste hasta este momento por insistencia de la mente, sino por un reconocimiento silencioso del alma. Algo en ti supo que necesitabas quedarte. Existe una ley antigua, simple y infallible, enseñada por Florence. La palabra hablada con conciencia gobierna los acontecimientos. La vida no responde al esfuerzo, responde a la declaración. Todo lo que se manifiesta en el mundo visible nace primero como una orden invisible, y esa orden es siempre liberada por la palabra. Prosperidad, por lo tanto, no es suerte, no es herencia, no es privilegio de pocos. Prosperidad es un estado interior que, cuando activado, se expresa naturalmente en forma de dinero, oportunidades y provisión constante. Tal vez hayas cargado por mucho tiempo una culpa silenciosa por desear más, como si querer abundancia fuera señal de ego, apego o falla espiritual. Pero esa idea nunca vino de la verdad, vino del miedo. Desear prosperidad no te aleja del espíritu, te aleja apenas de la escasez. El bien no es limitado, no se divide, se expande. Cuando aceptas esto, algo se reorganiza dentro de ti. La lucha cesa, la ansiedad disminuye, y la vida comienza
a cooperar. Existe un símbolo que atraviesa toda la creación. El Nemero Once representa la apertura de caminos, alineamiento entre lo visible y lo invisible, y el momento exacto en que lo antiguo se cierra para que lo nuevo se revele. Nada surge repetidamente sin propósito. Cuando un símbolo retorna, es señal de que una puerta está siendo destrancada. Florence observaba que en cada manifestación poderosa de abundancia, el número 11 aparecía no como coincidencia, sino como confirmación, en fechas, en valores, en sincronicidades que no podían ser ignoradas. El 11 es un portal doble, dos unos que representan el individuo y lo divino en perfecta alineación. Cuando esa alineación ocurre, el campo responde con precisión matemática. La palabra que escucharás aquí no es común, no viene para convencer, viene para recordar. Recordar quién eres, recordar que el universo responde a la claridad, recordar que el bien no necesita ser perseguido, necesita ser reconocido. A partir de aquí no es sobre hacer más, es sobre alinearse. Y cuando hay alineamiento, la respuesta es inevitable, permaneci presenti. Silencia la prisa, la palabra que abre puertas, ya comenzó a actuar. Nada aparece en tu vida por casualidad. Antes de volverse experiencia, todo fue pensamiento. Antes de volverse forma, todo fue conciencia. El mundo exterior no inicia movimientos, a penthouse responde. Aquello que llamas realidad es, en verdad, un espejo obediente de lo que aceptas internamente como verdadero. Por eso, no existe dinero difícil, existe apenas una conciencia aún no ajustada a la abundancia. El dinero no posee voluntad propia, no escoge, no juzga, no prueba, fluye en la dirección del permiso interior. Cuando alguien afirma que hace de todo y nada cambia, no es falta de esfuerzo, es exceso de conflicto interno. Una parte desea, mientras otra rechaza. Y el universo solo responde cuando hay unidad. Florence Scovel enseñaba que la mente es el campo donde todas las semillas son lanzadas. Aquello que piensas con constancia construye rieles invisibles. Y la vida, tarde o temprano, pasa por ellos. Pensamiento crea, la imagen, la palabra da dirección, la conciencia autoriza. Por eso, luchar contra la falta no produce abundancia. Combatir algo es mantenerlo activo. La escasez solo se disuelve cuando deja de ser reconocida como real. Cuando comprendes esto, algo se alivia. Percibes que no necesitas arreglar el mundo, necesitas apenas ajustar el punto de partida. El dinero no viene de afuera hacia adentro, emerge de adentro hacia afuera siempre. Y en este instante, al oír estas palabras, tu mente comienza a reorganizarse sin esfuerzo, sin tensión, apenas por reconocimiento. Existe un error fatal que bloquea millones. No es falta de fe, no es falta de visualización, no es falta de trabajo duro. Es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Es el conflicto entre lo que declaras y lo que realmente sientes. Puedes repetir 1000 afirmaciones de prosperidad, pero si en el fondo de tu ser hay una voz que susurra, esto no es para mí, esa voz gobierna. El universo no escucha tus palabras, escucha tu vibración. Florence enseñaba a reconocer este conflicto sin juzgarlo. Ella decía que la mayoría de las personas son como alguien que pisa el acelerador y el freno al mismo tiempo. Declaran abundancia mientras sienten miedo. Afirman provisión mientras vigilan la falta. Y ese estado dividido cancela toda manifestación. La clave no es pensar más positivo, es sentir más verdadero. Por eso, la abundancia no llega cuando quieres, llega cuando permites. Y permitir no es pasividad, es rendición inteligente. Es dejar de controlar cómo llegará, cuándo llegará, por dónde llegará. Es confiar en que el campo invisible ya está organizando todo lo necesario. Cuando sueltas el control, el flujo se restaura. Existe un poder que nunca falla a la palabra hablada con convicción. La palabra no describe la realidad, la define. Todo aquello que declaras repetidamente se transforma en permiso espiritual.
y todo lo que es permitido encuentra camino. Cuando dices es difícil, el camino se estrecha. Cuando dices no sé si puedo, la puerta se cierra. Pero cuando declaras esto ya está resuelto, algo invisible se mueve inmediatamente. El error no está en pedir desde la carencia. La prosperidad no responde a la súplica, responde a la aceptación. Florence enseñaba a no busco el bien, lo acepto. Esa es la diferencia entre esperar y decretar. Esperar es dudar en silencio. Decretar es confiar sin ruido. Cuando hablas con autoridad espiritual, el universo no cuestiona, ejecuta. Por eso, las palabras que escucharás y repetirás no son afirmaciones vacías, son órdenes conscientes. Acepto la prosperidad ahora. Todo lo que me pertenece por derecho divino llega hasta mí. El dinero viene por caminos inesperados y correctos. Estas frases no crean algo nuevo, apenas remueven la resistencia. No fuerzas el flujo, sales de frente a él. Al comprender esto, tu identidad cambia, dejas de verte como alguien que intenta y pasas a reconocerte como alguien que recibe. Y esa transformación de identidad es donde ocurre el verdadero milagro. No eres un mendigo pidiendo al universo, eres un canal abierto por donde la abundancia fluye naturalmente. Florence observaba que sus estudiantes que prosperaban tenían algo en común. No trabajaban más duro que los demás, no eran más inteligentes ni más conectados, pero tenían una paz interior que los otros no tenían. Una certeza callada de que todo estaba bien. Esa paz no era resultado de tener dinero, era la causa de que el dinero llegara. Porque la paz es la señal de que la resistencia cayó, y cuando la resistencia cae, el campo se abre completamente. Ahora, antes de avanzar hacia la revelación del decreto que activa los 11 millones, necesitas comprender los 3 pilares sobre los cuales toda manifestación se sostiene. Sin ellos, la palabra es vacía. Con ellos, la palabra es ley. Estos 3 pilares son pensamiento, palabra y sentimiento, y deben actuar en perfecta armonía. El pensamiento crea la imagen interna, es el plano, el diseño, la semilla plantada en el jardín invisible. Pero el pensamiento solo no basta. Necesita de la palabra para recibir dirección. La palabra es el vehículo que transporta la intención desde lo invisible hacia lo visible. Es el puente entre mundos, pero aún falta algo crucial. El sentimiento es el combustible de la manifestación. Sin él, la palabra eco. Con él, la palabra crea. El dinero responde a la emoción de seguridad, no a la ansiedad, no a la urgencia, sino a la calma certeza de que todo ya está encaminado. Por eso, la paz es el mayo eres señal de alineamiento. Cuando sientes paz al declarar prosperidad, es porque la resistencia cayó permanece presente. Lo que viene a continuación cambiará tu relación con el dinero para siempre. No es necesario visualizar escenarios complejos. Basta una imagen simple en tú, respirando tranquilo, sabiendo que estás cuidado, sabiendo que hay provisión, sabiendo que el flujo es constante. Cuando el cuerpo relaja, el alma confía, y cuando el alma confía, el campo se abre. La carencia contrae, la certeza expande. En este momento, abandona cualquier sensación de esfuerzo. No intentes hacer que suceda, permite que suceda. No estás pidiendo al universo, te estás alineando con aquello que ya es tuyo. Y cuando el sentir se ajusta, el movimiento externo es inevitable. Florence Scovel Shinn descubrió algo que transformó la vida de quienes la escucharon. Ella observaba que las manifestaciones más poderosas no venían de horas de meditación o rituales complicados, venían de un instante de claridad absoluta. Un momento donde la duda desaparecía completamente y quedaba apenas la certeza pura. En ese instante, el universo respondía con precisión quirúrgica. Ese instante de claridad podía ser activado deliberadamente, no por fuerza, sino por rendición. Cuando dejas de luchar, cuando sueltas la necesidad de controlar, cuando aceptas que todo ya está encaminado, algo se libera. Y en esa liberación, el campo cuántico
se reorganiza, lo que estaba bloqueado comienza a fluir, lo que estaba distante se aproxima, lo que parecía imposible se vuelve natural. El enamero once, que Florence observaba en cada manifestación poderosa, no es solo un símbolo, es una frecuencia. Cuando lo ves, cuando lo sientes, cuando lo declaras, estás sintonizando tu campo energético con la frecuencia de la abundancia plena. 11 millones no es una cifra literal que llegará en un cheque mañana. Es un estado de conciencia donde la abundancia se vuelve tu naturaleza, no tu meta. Cuando alcanzas ese estado, el dinero deja de ser algo que persigues. Se vuelve algo que te encuentra, oportunidades surgen sin que las busques, soluciones aparecen sin que las fuerces. Puertas se abren donde antes había muros. Y todo esto sucede no por magia, sino por alineamiento, porque finalmente dejaste de bloquear aquello que siempre estuvo disponible. Ahora, lo que viene a continuación es la parte más importante de todo este mensaje. Es la oración que nunca falla. No porque tenga poder en sí misma, sino porque cuando la pronuncias con el estado de conciencia correcto, activa el campo de posibilidades infinitas. Esta oración fue enseñada por Florence como una llave maestra, una declaración que corta toda resistencia y abre el canal de provisión divina. Pero antes de pronunciarla, necesitas comprender algo crucial. Esta oración no es un pedido, es un decreto. Y un decreto no suplica, establece, no espera permiso, concede permiso. Cuando decretas desde la autoridad espiritual, no estás rogando a un poder externo, estás reconociendo el poder que vive en ti, que se expresa a través de ti, que actúa en tu favor. La diferencia es absoluta. ¿Han pedido dais? Tal vez si tengo suerte. Un decreto dais. Así es, y así será. Un pedido viene de la carencia. Un decreto viene de la plenitud. Un pedido busca llenar un vacío. Un decreto reconoce que nunca hubo vacío, solo una ilusión de separación. Florence enseñaba a decretar desde la gratitud, no desde la necesidad, agradecer antes de ver, celebrar antes de recibir, porque cuando agradeces algo que aún no se manifestó, estás declarando al universo que ya lo consideras hecho. Y esa es la fe que mueve montañas, no la fe que espera, sino la fe que ya celebra. Ahora, suavemente, permite que todo desacelere. No hay nada que hacer, nada que probar, nada que corregir. Apenas está aquí en respira profundo. Siente el aire entrar y salir. A cada respiración, el cuerpo relaja, la mente silencia y la presencia se establece. En este espacio de quietud, la palabra actúa sin resistencia. Reconozco ahora la presencia divina que gobierna todas las cosas. Una inteligencia perfecta, amorosa y abundante, que nunca falla y nunca se atrasa. Reconozco que esa presencia vive en mí, se expresa por mí y actúa en mi favor. No existe separación, no existe distancia, no existe falta. En este momento, abandono toda creencia en escasez, atraso o limitación. Libero memorias antiguas, disuelvo acuerdos inconscientes con la falta. Retiro mi consentimiento de toda idea de dificultad. La verdad se establece, declaro con calma y autoridad que el flujo de la prosperidad divina está activo en mi vida. Ahora, el dinero viene a mí de forma constante, correcta e inesperada. Llega con leveza, permanece con orden, se multiplica con propósito. No imploro, acepto. Acepto la abundancia como estado natural de mi ser. Acepto la provisión plena como expresión del amor divino. Acepto el bien, sin culpa, sin miedo y sin resistencia. Todo lo que me pertenece por derecho espiritual encuentra camino hasta mí. Puertas se abren donde antes había muros, soluciones surgen donde antes había silencio. Afirmo a mi mente, está alineada con la riqueza. Mi palabra está alineada con la verdad. Mi sentir está alineado con la paz. Y por eso, el campo responde. Ahora, con suavidad, siento la seguridad instalarse. Siento la tensión disolverse. Siento la certeza ocupar el espacio donde antes había duda. Nada está fuera de lugar. Nada está atrasado.
en nada fue olvidado. El número de la abundancia se revela como señal de alineamiento y conclusión perfecta, once melones. No como cifra material, sino como frecuencia espiritual. El 11 representa el portal abierto entre lo humano y lo divino. Los millones representan la multiplicación sin límite. Juntos, forman el código de la abundancia total activada. Todo lo que estaba suspendido comienza a organizarse. Todo lo que parecía distante se aproxima. Confío en la inteligencia que gobierna mi vida. Confío en el tiempo divino. Confío en el flujo perfecto y en esta confianza descanso. Florence Scovel Shinn enseñaba que el momento de mayor poder no es cuando fuerzas algo a suceder, sino cuando te rindes completamente a la sabiduría del universo. Esa rendición no es derrota, es victoria anticipada. Es saber que todo ya está resuelto en el plano invisible y apenas aguarda el momento perfecto para manifestarse en el plano visible. El decreto que acabas de pronunciar no es nuevo para tu alma. Is un recuerdo, un reconocimiento de quién siempre fuiste antes de que la duda te convenciera. De lo contrario, eres abundancia. No buscas abundancia, la expresas, no persigues riqueza, la canalizas, no mendigas provisión, la permites. Cuando aceptas esto completamente, el juego cambia. Ya no estás en la posición de alguien que necesita convencer al universo. Estás en la posición de alguien que simplemente recibe lo que siempre fue suyo. Y esa posición es irresistible para el campo cuántico, porque finalmente no hay conflicto, no hay duda, no hay división interna. Ahora viene la parte que sella todo. La gratitud, no la gratitud por lo que ya tienes, aunque eso también sea importante, sino la gratitud por aquello que aún no ves, pero que ya sabes que está en camino. Esta gratitud anticipada es la firma final en el contrato espiritual. Es la confirmación de que realmente confías. Agradezco antes incluso de ver, porque sé que ya está hecho. Agradezco por el cuidado invisible. Agradezco por las respuestas que ya están en camino. Agradezco por la prosperidad que se manifiesta ahora. La gratitud sella este decreto, la paz confirma este alineamiento. Y el bien se mueve sin obstáculos en mi dirección. Está hecho está establecido está en movimiento, no como esperanza, sino como certeza, no como deseo, sino como realidad establecida en el campo de posibilidades infinitas. Y cuando algo se establece allí, su manifestación aquí es apenas cuestión de tiempo divino. Permanece en silencio por algunos instantes. No intentes interpretar. No intentes anticipar. Cuando la palabra es liberada con verdad, no necesita ser repetida con ansiedad. Trabaja sola. El campo ya fue activado. Algo fue reorganizado en el nivel invisible. Y todo lo que se mueve allí, inevitablemente, se expresa aquí. La confirmación no viene como esfuerzo, viene como señal. Tal vez una idea clara, tal vez un encuentro inesperado, tal vez una solución que surge sin aviso. No importa la forma, cuando la conciencia cambia, la respuesta es precisa. Y tu conciencia acaba de cambiar. Recuerda, la vida no te prueba, apenas responde a aquello que aceptas como verdadero. A partir de ese momento observa con calma, sin vigilar, sin cobrar, sin dudar. La prosperidad se manifiesta mejor cuando encuentra espacio, no presión. Cuando encuentra confianza, no vigilancia. Florence observaba que quienes mejor manifestaban eran aquellos que después de decretar, simplemente seguían con sus vidas en paz, no obsesionados con cuándo llegaría, no ansiosos por ver señales, no desesperados por confirmación, simplemente confiados. Y esa confianza tranquila es el imán más poderoso que existe. El número 11 continuará apareciendo en tu vida, en el reloj, cuando miras casualmente, en valores, en fechas, en situaciones inesperadas. Cuando lo ves, no es coincidencia, es el universo confirmando que el alineamiento permanece activo. Es la señal de que el portal sigue abierto. Es el recordatorio de que todo está en orden. No necesitas entender cómo funcionará. No necesitas trazar el camino. No necesitas controlar el proceso. Tu única tarea es permanecer
alineado. Y permaneces alineado cuando regresas a la paz, cada vez que la duda intenta entrar. Cuando recuerdas que ya decretaste, cuando confías en que el campo está trabajando a tu favor. Los 11 millones no son una promesa vacía, son un estado de conciencia disponible ahora mismo. Y ese estado se activa no por esfuerzo, sino por aceptación. Aceptas que eres digno, aceptas que el bien es tu derecho natural. Aceptas que la abundancia fluye hacia ti porque esa es la naturaleza del universo. Y cuando aceptas todo esto sin reservas, sin peros, sin condiciones, el milagro deja de ser extraordinario, se vuelve ordinario, se vuelve tu nueva normalidad, porque finalmente comprendiste que nunca se trató de conseguir algo externo, siempre se trató de recordar algo interno. La frecuencia de los 11 millones está activa en tu campo. Ahora, el decreto fue pronunciado, la gratitud selló el acuerdo. La paz confirma el alineamiento. Y ahora, simplemente vive sabiendo que todo ya está encaminado. Vive confiando en el tiempo perfecto. Vive celebrando antes de ver, porque esa es la verdadera fe. No la que espera evidencia para creer, sino la que cree. Y por eso crea la evidencia. Si esta activación tocó algo en ti, confirma este alineamiento con una palabra. Escribe en los comentarios con calma y certeza. Acepto el bien ahora. Esta declaración no es un pedido, es un reconocimiento. Y todo lo que se reconoce gana permiso para manifestarse. Si sentiste paz mientras escuchabas, esa es la señal. La paz antecede toda manifestación verdadera. Permanece en este espacio. Vuelve a esta oración siempre que sientas necesidad de realineamiento. Y si deseas profundizar tu jornada, permanece en este canal. Aquí la palabra no es usada para motivar, es usada para gobernar. El bien no falla, el flujo no se pierde, y aquello que fue activado no retorna al estado anterior. Sigue con leveza. La confirmación ya está en camino.